Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy públicamente quiero desmentir una teoría satánica que ha predominado por mucho tiempo, incluso en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, en los llamados y en los escogidos del Señor. Es una teoría que oímos muchas veces que dicen que cuando Jesucristo estaba en la cruz, crucificado, decíamos, y yo mismo decía, que el infierno y Satanás se regocijaban porque Él estaba crucificado en la cruz y se burlaban de Él, cuando eso es falso. El infierno y Satanás nunca se regocijaron por la crucifixión de Jesús. Eso es un error, eso es una mentira. El enemigo nunca se regocijó, el infierno nunca se regocijó, al contrario, el infierno estaba atormentado, Satanás estaba atormentado por la crucifixión de Jesús, porque era el cumplimiento de la profecía, porque era el cumplimiento de la palabra de Dios. Esa teoría falsa dice que cuando Jesús estaba crucificado, que cuando Jesús estaba ahí en la cruz, el infierno y el diablo se regocijaban, pero que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, entonces el infierno y el diablo lloraron porque Jesucristo venció. Es una verdad a medias. Reconozcamos y sepamos que Satanás viene con verdades a medias para confundirnos y para engañarnos. Él siempre ha venido con verdades a medias. Y esto, cuando Jesucristo se levantó al tercer día, es cierto, ellos se sintieron peor todavía. Es una verdad a medias. Pero ellos empezaron a sentirse aterrorizados y amenazados desde que lo vieron a Él en la cruz. Y esto te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Dice la palabra en Mateo 16:23. Dice: pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Satanás trató de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz, y usó a Pedro, uno de sus discípulos más cercanos a él, uno de sus discípulos más íntimos. Usó a Pedro para decirle a Jesús: no vayas a la cruz, que no te acontezca de ninguna manera eso. ¿Por qué? Porque el enemigo y el infierno estaban convencidos de que si se cumplía la profecía, ellos iban a ser derrotados, ellos iban a ser totalmente acabados y no iban a tener autoridad sobre nosotros. Tenemos que entender que la crucifixión de Jesús fue el holocausto perfecto de Dios para redimir al mundo del pecado. Por eso el diablo y el infierno no querían que Jesús llegara a la cruz. Y te voy a leer otro pasaje importante e impresionante también, que está en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y oiga lo que dice aquí: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelvo y repito, el enemigo trata con verdades a medias de confundirnos. Jesucristo comenzó desde la crucifixión a vencer. Entonces, cuando resucitó, se consumó completamente su victoria. Pero en la cruz, Él públicamente estaba venciendo toda potestad. Estaba venciendo al diablo, estaba venciendo al infierno, estaba venciendo todo aquello que asediaba a la humanidad. Todo aquello que amenazaba a la humanidad con perderse eternamente y para siempre. Jesús la exhibió públicamente en la cruz. Recordemos también que cuando Jesucristo estaba crucificado, Él fue tentado por el diablo en la cruz. Cuando los dos que estaban crucificados con Él le dijeron: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esta cruz y nos salvas a nosotros también? Hasta en la cruz Jesucristo fue tentado, porque esa era la consumación de la profecía que se dijo en el Antiguo Testamento. Así que esta es una teoría mentirosa del enemigo. Y hoy contigo la desmiento, porque el infierno y Satanás nunca se regocijaron porque Cristo estaba ahí crucificado en la cruz. Así que entendamos que esto es erróneo, que esto es una mentira, y entendamos que la cruz fue el holocausto, lo que Dios usó para redimirnos a ti y a mí
del pecado y hacernos libres a través únicamente de Jesucristo nuestro Salvador. Dios te bendiga y te guarde. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Compártela con tus amigos para que ellos también reciban. Dios te bendiga.